Hola, buenos días para todos, estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a este primer video, a esta primera sesión de filosofía para empezar a tener nuevas dinámicas de aprendizaje y pues de algún modo podernos comunicar y poder fortalecer aquellas falencias que tengamos en el eh, desarrollo de adquirir conocimiento de la historia de la filosofía. No se les olvide por favor su conciencia de aprendiz, su concentración, responsabilidad, respeto y su querer amar. Una hoja para tomar apuntes, un esfero para escribir lo que necesitamos y en esa medida tener mejores insumos para realizar nuestros anexos y nuestras evidencias. Hoy el tema principal es filosofía medieval. Nosotros ya en las sesiones anteriores hablamos de la filosofía antigua, de la filosofía clásica o de la filosofía griega, principalmente de esos filósofos presocráticos, de los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles como los tres filósofos representantes de esta edad. Y pues obviamente como los pilares fundamentales, el platonismo y el aristotelismo, para poder fundamentar toda la filosofía posterior. Platón y Aristóteles no se van a desconocer en el desarrollo de la filosofía medieval, filosofía del medioevo o filosofía de la Edad Media. A ella la podemos ubicar entre los siglos IV, V hasta el siglo XIV, XV. ¿Sí? Habrán diferentes circunstancias en que nos podrán decir del cuarto y otras que nos hagan llegar hasta el 15, pero pues digamos que ahí hay unas fechas que no son estrictamente inamovibles. Existe en este periodo un claro predominio cultural de la religión cristiana. Entonces, cuando hablamos de filosofía medieval, tenemos que hablar necesariamente del cristianismo, o más bien que el cristianismo, como una postura de ver el mundo, ¿sí?, de otra manera, se va a unir, o los filósofos o los teólogos se van a encargar de unir esas tesis cristianas con la razón filosófica, con las justificaciones filosóficas para fortalecerse. ¿Sí? Es decir, el cristianismo usa la religión para fortalecerse. La filosofía está al servicio de las creencias religiosas, es decir, las creencias religiosas son lo fundamental que se van a fortalecer con la filosofía. La filosofía hace fortalecer las creencias religiosas. Y pues en esta Edad Media tenemos un conflicto entre la fe y la razón. La fe, nuestras creencias religiosas, y la razón, todos los argumentos lógico-filosóficos que nos permiten entender cómo es o cómo no es el mundo. Estas filosofías, más bien, estas creencias religiosas son monoteístas. Cuando hablamos del monoteísmo, pues únicamente nos remitimos al judaísmo, al cristianismo y a la religión musulmana. Esto es fundamental para que podamos entender también los conceptos de la filosofía como el ser, lo absoluto, ¿sí?, el uno, que de alguna manera viene a corresponder desde las creencias religiosas, pues en Dios mismo. Todos los filósofos medievales tienen como fuentes inmediatas filosofías griegas, es decir, la filosofía medieval no es nada nuevo o desprendido de la filosofía griega antigua o clásica, es más bien como una nueva rama, unas nuevas ramas que surgen de la filosofía griega. Debido al encuentro entre ambos periodos, es decir, hay un encuentro real entre lo que llamamos la filosofía griega, filosofía grecorromana, con lo que se va a fundamentar después en la filosofía medieval, y pues obviamente con su relación o con una relación con las filosofías orientales o con las culturas orientales. Entonces tenemos tradición griega más tradición judeo-cristiana, tenemos que hablar de la religión judeo-cristiana, que van a terminar en crear la cultura occidental, la cultura occidental europea, si lo queremos entender así. El origen de la Edad Media, más bien de la filosofía de la Edad Media, tiene lugar en el resurgimiento del cristianismo enfrentado a la filosofía que predominaba en el Imperio Romano. El periodo helenístico, nosotros alcanzamos a tener algunas
nos familiarizamos con el concepto helenístico que está caracterizado por diferentes conceptos o diferentes ideas filosóficas como el epicureísmo, el eclecticismo, el hedonismo, el cinismo, que van a configurar ese periodo helenístico. Ese periodo helenístico está configurado desde la muerte de Alejandro Magno, que fue en el 323 a.C. Recuerden que Alejandro Magno fue discípulo directo de Aristóteles, hasta la batalla de Actium en el año 31 a.C. Este es el periodo helenístico, ¿no? Que es el que permite el puente, por decirlo de alguna manera, con la filosofía medieval. Se interrumpe por la victoria de Roma, se impone el Imperio Romano hasta el siglo V, en que acaba sucumbiendo ante los bárbaros. Entonces ahí también tenemos la relación con la historia, las invasiones bárbaras, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, el Imperio Carolingio, el Imperio Bizantino, y pues todo lo que conlleva eso en el desarrollo de la filosofía y especialmente de la teología, ¿sí? En el ámbito cultural convive o coexiste el latín y el griego como idiomas de la filosofía, pero poca gente sabe leer y escribir y aún menos son bilingües. Es decir, en la Edad Media había muy pocas personas que sabían leer y que sabían escribir, por tanto toda la filosofía que estaba en griego y que estaba en latín pues era muy difícil para las gentes comunes. El que esté el idioma griego favorece a la filosofía. De hecho, en el imperio se prolongan y se desarrollan las escuelas helenísticas griegas. El acontecimiento cultural de mayor trascendencia para la historia de Occidente fue la aparición y expansión del cristianismo, es decir, su triunfo definitivo como religión del mundo mediterráneo. Si no hubiera sido porque el cristianismo triunfó, la filosofía medieval pues sería otra cosa, totalmente distinta. El primer contacto entre cristianismo y filosofía griega fue hostil. Hostil quiere decir pues que hubo conflicto, hubo fricción, no fue del todo armónico. Poco a poco se asimilará la filosofía griega por buena parte de los apologetas. Apologetas quiere decir defensores, ¿sí? Van a ser los apologistas o los padres defensores cristianos de la iglesia a partir de los argumentos filosóficos. Lo que van a tomar de los griegos sobre todo van a ser los conceptos y categorías teóricas, es decir, los vocabularios, los tecnicismos, el lenguaje, etc. Por ejemplo, Aristóteles hablaba del motor inmóvil. Ese concepto lo va a tomar el cristianismo y lo va a convertir en Dios. ¿Qué es lo que mueve al mundo? Dios. ¿Qué es Dios? El motor inmóvil. El cristianismo introduce a Dios en la historia del ser humano como su creador, como providente y como hombre dentro de la historia en un lugar y en un momento preciso. Es decir, toda la historia estaba dada para que en ese momento fuera clave que apareciera el cristianismo. Porque si hubiera aparecido en otro momento histórico, pues quién sabe qué hubiera sido de la filosofía o hasta del mismo cristianismo. De esta manera, Dios es el centro de la historia humana. Entonces, ojo aquí. Veníamos hablando con los presocráticos que el centro de su pensamiento era el cosmos, el universo. Veníamos diciendo con los sofistas que el centro de su pensamiento era la sociedad y el hombre para la sociedad. Y con Sócrates, Platón y Aristóteles ya nos pensábamos en el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son sus características, sus virtudes, su naturaleza, su alma, su esencia, etc.? Ya con esta filosofía medieval, si quiere filosofía cristiana, ¿sí? Filosofía que se va a encargar de justificar, por decirlo de alguna manera, los dogmas religiosos, ¿sí? Entonces tenemos aquí que Dios es el centro de la historia humana. La filosofía va a cambiar de centros, va cambiando de centros, como si se pusieran unas gafas diferentes y sus centros se convirtieran en una cosa nueva. En este caso, la filosofía medieval, Dios es el centro de su pensamiento. Teocentrismo es la palabra para decir que Dios es el centro del pensamiento de la filosofía. Teocentrismo. Por eso muchos historiadores dicen que más que filosofía se ha hecho es teología. Es decir, que con la filosofía se defienden los dogmas cristianos. Ojo, la filosofía ayuda a defender los dogmas cristianos. ¿Listos? Desde la filosofía griega era ridículo que un dios se convirtiera en hombre y mucho menos que fuera crucificado, siendo esto pues insignificante. ¿Por qué tenía que ser judío? ¿Por qué en ese momento de la historia? Entonces son preguntas que aún desde la misma filosofía pues quedan en el aire porque simplemente han sido entendidos como justificaciones de realidades históricas para transformar los diferentes pensamientos.
Rápidamente, que el video de nosotros los vamos a hacer cortos, de una manera muy superficial, muy básica, con el fin de que ustedes también se puedan motivar a profundizar en estos conocimientos. ¿Cuáles han sido algunas características fundamentales de la filosofía medieval? Surgen algunas tendencias que buscan unir fe y razón, como también hay otras que buscan dividirlas, ¿sí? Dándole digamos, el camino a cada una. Otros tratan de unirlas en un solo camino. Nace la teología, es decir, el estudio de Dios. Como la filosofía se centra en Dios, entonces nace la teología como una ciencia independiente apoyada por la filosofía para poder justificar o para poder entender los estudios que se realizan en torno a Dios. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento que es fe y razón. Fe y razón. ¿Cuál de las dos es la principal o cómo es que se deben relacionar? La influencia de la filosofía de Aristóteles es muy grande y por tanto el mundo sigue sus planteamientos racionales o se rige a partir de planteamientos racionales, ya que Aristóteles es netamente lógico. Recuerden que Aristóteles es el padre de la lógica. Las ideas de Platón aún se toman en cuenta, pero basándolo en la fe. Aristóteles, Platón son fundamentales para toda la filosofía medieval, pero cada uno va a servir para cosas específicas, ¿sí? No para lo mismo. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con su existencia y su esencia. Si vamos a estudiar a Dios, cómo es Dios, cuál es su esencia, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, pues que más adelante también nos van a llevar en unos problemas porque Dios de una u otra manera es indeterminado, pues por ser Dios. Y en esa medida, pues los estudios de la teología siempre van a quedar como muy limitados, ¿cierto? Como muy limitados. Vamos a dejar hasta ahí por el momento. Este es nuestro primer video corto, básico, muy elemental para que ustedes puedan seguir profundizando. Recuerden comunicarse conmigo a través del blog, del correo, del WhatsApp, no hay ningún problema. Generen sus preguntas para que después podamos mirar si es viable que ustedes puedan generar o nosotros todos podamos generar sesiones virtuales y podernos encontrar allí para debatir, pero siempre y cuando sean ustedes los que traigan sus preguntas y no únicamente que sea el maestro quien venga a hablar 10 o 15 minutos de un tema sin que usted le halle la razón o el sentido de aprender. Es usted el que debe motivarse emocional y racionalmente para poder generar nuevos aprendizajes. Muchas gracias, feliz día, mucha salud, mucho entusiasmo, valentía, paciencia y nos veremos próximamente. Gracias.